Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bueno, de una parte acá, antes de finalizar el pasado siglo, el capitalismo adoptó una estrategia que fue llamada la estrategia neoliberal, realmente neoconservadora. Y se tornó más duro y consolidó que su democracia, todo lo que había del liberalismo, fue progresivamente anulado y se ha impuesto una pseudodemocracia, una falsa democracia. En medio de una profunda y prolongada crisis estructural, antes de finalizar el siglo XX, recuerden ustedes, los grupos dirigentes del sistema capitalista decidieron poner en marcha un proceso de reestructuración económica, gerencial, administrativa, tecnológica e ideológica, destinado a contener la baja en las ganancias de las corporaciones privadas, de las grandes empresas, a compensar la carencia de mercado para sus productos y capitales, a superar grandes déficits en recursos naturales vitales como petróleo, gas, carbón, agua, minerales estratégicos, tipo el litio, la tierra rara y toda la biodiversidad además. A salir del estancamiento tecnológico en que estaba y para abordar otros graves problemas que afectaban todo el sistema. Es lo que llamaron la crisis estructural del capitalismo de final del siglo XX. A esa reestructuración sirvió la ideología neoliberal o neoconservadora, hasta esa fecha archivada, recuperada entonces para reducir el rol del Estado en la economía y en las políticas sociales, para apropiarse de sus empresas productivas, las empresas del Estado, las empresas financieras, comerciales y de servicios, pasándosela al gran capital privado, para apoderarse además de los recursos naturales, tomar los mercados nacionales derribando las barreras aduanales, dar rienda suelta a la especulación financiera, mercantilizar todas las actividades, incluida la política, todo convertido en mercancía y negocio, imponer sin ninguna restricción la ley del más fuerte y la insolidaridad absoluta, y seguir empobreciendo y confundiendo, engañando a los pueblos para enriquecer aún más a la minoría que lo dominan. Si ustedes examinan los últimos 30 años, los niveles de empobrecimiento y de desigualdad son muy superiores. Con esos fines, las corporaciones capitalistas, las oligarquías y los estados bajo su control, impusieron lo que le llamaron las áreas y tratados de libre comercio. No era libre nada, es una falacia porque el más fuerte, los monopolios, los oligopolios, dominaban los mercados. Las políticas privatizadoras, la llamada competitividad sin límite, competir entre desiguales, la conquista de territorio y riqueza y los cambios hacia una cuarta ola tecnológica al servicio del gran capital y de la especulación financiera, la era electrónica, digital y demás. Ese fue el propósito fundamental de lo que se llamó y los mecanismos neoliberalismo. Las contrarreformas neoliberales entonces agravaron, afectaron más aún la dinámica, aumentaron la dinámica del despojo de los productores y de las riquezas naturales y la fatal apropiación de esos recursos por la gran burguesía mundial y local. Nuestro país y nuestro pueblo ha sido víctimas relevantes del neoliberalismo en la periferia del sistema capitalista mundial. Una pequeña isla en el Caribe, sometida por los Estados Unidos.
En el pasado reciente y en el presente hemos estado sometidos a un intenso proceso de recolonización, de mayor pérdida de soberanía y autodeterminación, prácticamente de anexión a los Estados Unidos a través de la privatización y la extranjerización de gran parte del patrimonio público, natural, histórico, cultural y científico del país, que todavía no ha sido totalmente usurpado por las potencias imperialistas, y entonces están aplicando los nuevos contratos leoninos, los acuerdos comerciales tipo TLC, las alianzas público-privadas, los fideicomisos, con intervención del Fondo Monetario y control del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que está controlado por Estados Unidos y sus aliados, de las contrarreformas neoliberales y las nuevas modalidades de intervención directa e indirecta de Estados Unidos, intervención militar y del imperialismo europeo. Ahora tenemos los aeropuertos con los aviones norteamericanos, usados además para agredir a pueblos hermanos. La dependencia en esta etapa nos ha conducido a una modalidad de capitalismo peor que todas las anteriores, a un capitalismo que le llaman neoliberal, cada vez más excluyente y ganterizado, corrompido, que optó por suprimir los controles de precios y dar rienda suelta a la especulación, a la anulación de toda regulación de la contratación de los trabajadores y trabajadoras, se fueran a pique los códigos colectivos de trabajo, y a la privatización de toda la propiedad pública y social y el desmonte de los aranceles de aduana, entre otras medidas, ¿no? Así ha sido, ¿no? Por esa ruta, las funciones sociales del Estado dominicano y su política de protección de la producción nacional, de la naturaleza, de los derechos que le corresponden, ese deber, y de los seres humanos, ha sido progresivamente eliminada o reducida a su mínima expresión. Todo se liberaliza para que la competencia sin límite entre desiguales favorezca a los más fuertes. Todo se privatiza a favor de las grandes corporaciones extranjeras. La electricidad, la producción industrial del Estado, que se heredó de la época de Trujillo, la salud, la educación, los aeropuertos, los puertos, los peajes, las carreteras, los medios de comunicación, la seguridad social, hasta los partidos políticos y sus candidatos se privatizan, se compran, se venden, y ahí juega un papel también la narcoeconomía en la compra de esos partidos y en la intervención de todo el sistema político. El neoliberalismo impuso además la reestructuración del sistema financiero nacional, enmarcado en un nuevo código monetario y financiero, que asume la eliminación de las barreras, de las diferencias entre las bancas comerciales, hipotecarias, financieras y de ahorro y de préstamo, así como la creación, vía de lo que ellos llaman reforma, que es contrarreforma, de la seguridad social, de nuevos espacios de dominio de la oligarquía financiera, como las aseguradoras, prestadoras de servicios de salud y seguridad, administradoras de fondos de pensiones, que potencian tanto la expropiación del patrimonio público como el control y el manejo de los ahorros individuales en función de los intereses particulares de los poderosos. Ellos, con dinero que no es de ellos, que usted deposita en su banco, ellos hacen enormes fortunas. Bueno, y entonces los grupos financieros tienen más poder que ninguno, ¿no? El neoliberalismo empapó a los medios de comunicación. Principal industria de producción y reproducción de ideas.
lo concentró en poca mano y ha orquestado su contenido a favor de la clase dominante gobernante en mayor escala, potenciando la mercantilización de todas las actividades humanas, incrementando el individualismo y abriendo en mayor grado las compuertas de la corrupción. Eso lo estamos viviendo, eso lo estamos sufriendo. De esa manera, la soberanía nacional y la soberanía popular han sido aplastadas en mayor medida y la democracia, la llamada democracia liberal, reducida a unas elecciones clientelizadas y privatizadas con mucho de fraudulentas. En esa dinámica neoliberal, el Estado dominicano se ha vuelto cada vez más chiquito y más débil para apoyar o proteger al pueblo, a un pueblo empobrecido, y se ha tornado mucho más grande y fuerte para defender a los poderosos y sobre todo para reprimir las protestas y las rebeldías populares, esgrimiendo la llamada seguridad democrática al más burdo estilo colombiano, por poner un ejemplo, ¿no? Con todas las muertes, el paramilitarismo y todo lo que ha primado allá. El triunfo personal se mide por el dinero que se posee, por el dinero atesorado y la capacidad de consumir productos de marca. Esa es la gente importante. Y servicios sofisticados. Por eso hay tantas falsificaciones con las marcas. Y todo se vale para lograrlo. El enriquecimiento fácil promueve la corrupción tradicional y la narcocorrupción. Tenemos un narcoestado con redes importantes de macrotráfico y microtráfico. Las mafias civiles se articulan con las mafias policiales y militares. Y el poder establecido reproduce ese mal en casi todas sus instituciones estatales y en las no estatales y en otros niveles de la sociedad. Lo va contaminando progresivamente. Esto determina que los grandes beneficiarios de esa situación son protegidos por el Estado y por los respectivos gobiernos, cuyos cuerpos represivos solo persiguen, estigmatizan a conveniencia el microtráfico que está vinculado a la pobreza y la delincuencia menor, a esa que brota del empobrecimiento económico, social y cultural en los barrios, con un pueblo humilde cada vez más acorralado, golpeado. Y para colmo, lo esencial de todo esto ha sido consagrado en la Constitución del 2010 para facilitar más aún la conversión del Estado dominicano en un Estado corporativo, altamente privatizado, desnacionalizado y delincuente. Lo vamos a detener aquí con una canción, la canción que sigue del propio Atahualpa Yupanqui, titulada Le tengo miedo al silencio. Tiro al Blanco le tiene miedo al silencio y por eso denuncia, habla, mete el cuchillo en el corazón de la uyama, va a las raíces de los problemas. Y para mañana le vamos a hablar cómo es funcional a todo esto el Estado, el gobierno del Estado también, que dirige Luis Abinader en una asociación con la oligarquía capitalista de este país, con el generalato corrompido y totalmente subordinado como un lacayo a los Estados Unidos de Norteamérica. Con esto nos despedimos de hoy con la canción de Atahualpa.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.